No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto ocurrió alrededor del año 1993, en una mañana que comenzó como cualquier otra jornada laboral. Salí de mi casa rumbo al trabajo sin imaginar que ese día iba a quedar grabado en mi memoria para siempre. Llegué al estacionamiento, apagué el motor, bajé del auto y caminé hacia la entrada del edificio como lo hacía todos los días, siguiendo exactamente la misma rutina. Mientras cruzaba el estacionamiento, vi a un oficial al que conocía bien, el suboficial Farías. Lo reconocí de inmediato porque llevaba uniforme completo, algo que me llamó la atención, ya que casi siempre se presentaba vestido de civil. Aún así, no me pareció lo suficientemente raro como para dudar de lo que estaba viendo. Como era costumbre en ese entorno, me detuve un segundo y lo saludé con respeto. Él me devolvió el saludo con un gesto natural y me dijo que entraría en unos minutos más. Antes de que yo siguiera caminando, me habló con total normalidad. Me pidió que, por favor, le entregara unos archivos al capitán cuando llegara a la oficina. Me indicó con precisión dónde los guardaba, en su gabinete personal. Incluso sacó la llave y me la dio, explicándome exactamente qué documentos debía tomar. Recuerdo claramente que señaló el cajón correcto y me dijo algo como: «Están justo ahí, no tiene pérdida». Yo acepté la llave sin cuestionar nada. En ese momento no había nada que me pareciera extraño. Era una conversación normal, rápida, de pasillo, como tantas otras que había tenido con él. Entré al edificio convencido de que sería el primero en llegar, como siempre. Yo era el de menor rango en la oficina y por eso me tocaba abrir, preparar el café y dejar todo listo antes de que los demás aparecieran. Sin embargo, al llegar a mi escritorio, me sorprendió ver que el capitán y el sargento mayor ya estaban ahí. Ambos estaban serios, sentados, como si estuvieran esperando a alguien. El capitán me pidió que me sentara. Su tono era grave, distinto al habitual. De inmediato pensé que había hecho algo mal, que tal vez había llegado tarde o que había ocurrido algún problema con mi trabajo. Me acomodé en la silla con cierta tensión. Entonces me dijo que tenía malas noticias. Me explicó que el suboficial Farías había muerto en un accidente automovilístico durante la madrugada. Según su relato, había ocurrido una colisión frontal alrededor de las 3 de la mañana. El capitán y el sargento habían sido llamados para identificar el cuerpo apenas una hora antes de que yo llegara a trabajar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. De inmediato protesté. Les dije que eso no podía ser cierto, que yo acababa de verlo hacía apenas unos minutos en el estacionamiento. Les expliqué que había hablado con él, que me había dado instrucciones y que incluso me había entregado la llave de su gabinete. Ambos me miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. El capitán me aseguró que no había ningún error. Ellos mismos habían visto el cuerpo y confirmado su identidad. No era un rumor ni una confusión, estaba muerto. Con las manos temblando, saqué la llave que el suboficial Farías me había dado. Se la mostré al capitán y al sargento. Ellos se miraron entre sí, visiblemente incómodos. Entonces caminé hasta el gabinete que él me había señalado, abrí el cajón exacto que me indicó, y ahí estaban los archivos, justo donde me dijo. Nadie supo qué decir después de eso. La habitación quedó en silencio. Yo estaba convencido de que había hablado con él, de que lo había visto con mis propios ojos, de que había escuchado su voz. No fue una figura borrosa, ni una sombra, fue una conversación completa, coherente, normal. No sentí frío ni miedo en ese momento, sentí confusión, una confusión profunda. Mi mente no podía aceptar que alguien con quien había hablado minutos antes estuviera muerto desde hacía horas. Con el tiempo intenté darle una explicación lógica. Tal vez estaba en shock. Tal vez vi a alguien parecido y mi mente lo confundió. Tal vez fue una coincidencia imposible, pero había demasiados detalles que no encajaban. La llave, la ubicación exacta de los documentos, la naturalidad de la conversación. Nunca volví a experimentar algo así, pero desde ese día entendí que hay momentos en los que la realidad parece doblarse sobre sí misma, como si por un instante el pasado y el presente se superpusieran. Como si una persona pudiera cumplir una última tarea antes de irse por completo. No sé si fue una alucinación, una manifestación de mi mente o algo que no tiene explicación racional. Lo único que sé es que ese día hablé con un hombre que, según todos los registros, ya no estaba vivo. Y esa certeza es lo que hace que esta historia nunca haya dejado de inquietarme.
porque si fue real, entonces significa que hay despedidas que no se hacen con palabras, sino con actos, y que a veces alguien puede quedarse solo el tiempo suficiente para cumplir lo último que tenía pendiente. Por cuestiones laborales, tuve que viajar a Luisiana junto con una compañera de la oficina. Era la primera vez que ambas pisábamos esa parte del sur de Estados Unidos, así que todo nos resultaba nuevo y curioso. Durante el día cumplíamos con nuestras obligaciones de trabajo, pero al anochecer decidimos salir a recorrer un poco la ciudad. Queríamos conocer bares locales, escuchar música en vivo y empaparnos del ambiente tan particular que siempre habíamos escuchado que tenía esa región llena de historia, leyendas y un aire misterioso difícil de describir. Esa noche entramos a varios bares pequeños hasta que, en uno de ellos, conocimos a dos muchachos que llamaron nuestra atención casi de inmediato. No solo eran amables y conversadores, sino que vestían de una forma muy peculiar. Su ropa parecía sacada de otra época, camisas antiguas, pantalones de corte extraño y zapatos que no se parecían a nada moderno. No se veían descuidados, al contrario, su vestimenta parecía parte de un estilo bien definido, como si pertenecieran a otro tiempo. A pesar de lo raro de su apariencia, eran muy simpáticos y hablaban con nosotras con una confianza natural, como si nos conociéramos desde hacía años. Después de un rato de plática y risas, nos propusieron ir a otro bar que, según ellos, era muy visitado por turistas y tenía un ambiente especial, con música y gente interesante. Nos aseguraron que valía la pena el viaje. Confiamos en ellos porque hasta ese momento no nos habían dado ninguna razón para desconfiar. Subimos al auto y comenzamos a alejarnos del centro de la ciudad. Conforme avanzábamos, las calles iluminadas se fueron transformando en caminos oscuros, rodeados de vegetación espesa y pantanos. No se veían casas ni comercios, solo carretera, árboles y silencio. Eso nos pareció extraño, pero seguimos adelante. Cuando finalmente llegamos, nos encontramos con un bar que parecía sacado de una película antigua. Estaba iluminado con luces cálidas y desde afuera se escuchaba música y risas. Al entrar, notamos algo que nos incomodó un poco. Todas las personas vestían de manera similar a los dos muchachos. Nadie llevaba ropa moderna. Parecía que todos estaban disfrazados de otra década, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Aún así, el ambiente era animado. Había gente bailando, tomando, conversando en voz alta y disfrutando de la música. Decidimos ignorar esa sensación extraña y nos unimos al ambiente. Pedimos bebidas, platicamos y reímos durante un buen rato. El tiempo pasó rápido, como suele ocurrir cuando uno se divierte. Sin embargo, en algún momento uno de los muchachos se nos acercó y con un tono serio, pero amable, nos dijo que ya se estaba haciendo tarde y que lo mejor sería pedir un Uber para regresar a la ciudad. Fue entonces cuando notamos algo inquietante. Ni él, ni su amigo, ni ninguna de las personas dentro del bar tenía un celular en la mano. Nadie estaba tomando fotos ni revisando mensajes, algo muy raro en un lugar lleno de jóvenes. Eso nos hizo sentir incómodas. Decidimos seguir su consejo y pedir un Uber con nuestros propios teléfonos. Nos despedimos de ellos y salimos del bar. Durante el trayecto de regreso al hotel comentamos lo extraño que había sido todo, pero lo justificamos pensando que tal vez se trataba de un bar temático o de algún lugar típico de la región. A la mañana siguiente, mi compañera se dio cuenta de que había olvidado su bolso con documentos importantes del trabajo. Estaba segura de que lo había dejado en ese bar. Me pidió que la acompañara para volver por él, ya que lo necesitaba con urgencia. Pedimos otro Uber y le dimos la misma dirección a la conductora. El camino fue parecido al de la noche anterior. Salimos de la ciudad y entramos de nuevo en zonas llenas de vegetación. Pero cuando llegamos al punto exacto, donde supuestamente estaba el bar, no había nada. Solo pantanos, árboles y suelo húmedo. Ni luces, ni edificio, ni música, ni rastro de gente. Nos bajamos completamente confundidas. Mi compañera le explicó a la conductora que la noche anterior habíamos estado ahí mismo en un bar lleno de personas. La joven nos miró con calma y nos dijo algo que nos dejó heladas. Nos contó que en esa zona se hablaba de los llamados bares vampiro, lugares que aparecen solo por una noche y luego desaparecen sin dejar huella. Según ella, muchas personas que visitaban Nueva Orleans tenían historias parecidas. Entraban a bares con gente vestida de forma extraña y al intentar regresar, descubrían que el lugar nunca había existido. La conductora aseguró que no era la primera vez que escuchaba algo así, que varios turistas habían contado experiencias casi idénticas.
música, luces, gente con ropa antigua, y al día siguiente, solo pantano y silencio. Regresamos al hotel sin decir palabra. No encontramos el bolso, ni el bar, ni a los muchachos. Todo parecía haber ocurrido solo durante unas horas, como si se hubiera borrado con la luz del día. Hasta hoy no sabemos si fue un error de ubicación, una coincidencia imposible o algo que no tiene explicación lógica. Lo único que sabemos es que estuvimos en un lugar lleno de personas, risas y música, y al día siguiente ese lugar ya no existía. Desde entonces, cada vez que recuerdo ese viaje a Luisiana, me pregunto si realmente estuvimos en un bar o si, por una sola noche, entramos en un sitio que no pertenecía del todo a nuestro tiempo ni a nuestra realidad. Y lo más inquietante no es lo que vimos, sino que nunca pudimos volver a encontrarlo. Una vez tuve un sueño que en su momento me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. En ese sueño estaba en lo que parecía ser un parque acuático. No me veía a mí mismo, solo observaba la escena desde atrás, como si mis ojos estuvieran siguiendo a 3 personas que caminaban delante de mí. Eran 2 hombres y una mujer. Lo primero que noté fue que la mujer solo tenía una pierna, por lo que caminaba apoyándose en los hombros de los 2 hombres. Con un brazo rodeaba a uno y con el otro se sostenía del otro, formando una especie de apoyo entre los 3. La escena no tenía música ni voces claras, solo la sensación de que yo estaba ahí, caminando detrás de ellos, viendo cómo avanzaban por el lugar. Me pareció un poco raro, pero dentro del sueño no sentí miedo ni preocupación. Simplemente observaba como si estuviera presenciando algo que no me correspondía intervenir. Mientras caminaban, de repente apareció un niño corriendo desde un costado. Salió de la nada, como si hubiera surgido del aire, y chocó contra uno de los hombres con fuerza. El impacto hizo que los 3 cayeran al suelo. La mujer, al no poder sostenerse bien, se golpeó con más fuerza que los demás. Recuerdo claramente que empezó a gritar de dolor, un grito desesperado que se sentía muy real incluso dentro del sueño. Uno de los hombres se levantó rápidamente y, antes de ayudarla, volteó a verme directamente. Me miró fijamente y dijo una sola palabra: recuerda. En ese instante desperté. Me sentía confundido, con la imagen aún muy clara en la cabeza. Pensé que era uno de esos sueños raros que aparecen sin razón. No conocía a esas personas, nunca había visto a alguien así en la vida real, y mucho menos había estado recientemente en un parque acuático. Con el paso de los días, el recuerdo se fue quedando en el fondo de mi mente, aunque no lo olvidé del todo. Pasaron varios meses hasta que ocurrió algo que jamás pude explicar. Viajé con mi familia a El Salvador y durante el viaje decidimos ir a un parque acuático. Era un día soleado, lleno de gente, con música, niños corriendo y personas disfrutando del lugar. Todo era completamente normal hasta que, caminando por una de las áreas, vi una escena que me dejó helado. Frente a mí estaban exactamente las mismas 3 personas que había visto en mi sueño. 2 hombres y una mujer con una sola pierna, caminando de la misma manera. Ella apoyada sobre los hombros de ambos. La posición era idéntica. El ángulo desde el que los veía también era el mismo que en el sueño, como si estuviera parado en el mismo lugar que meses atrás, solo que ahora era real. En ese momento sentí que algo se rompía en mi cabeza. De pronto, todo a mi alrededor se oscureció. No veía el parque, ni a mi familia, ni a las demás personas. Solo podía ver a esos 3 individuos frente a mí. Mi visión se volvió como una pantalla. Había una franja negra arriba y otra abajo, y en el centro solo estaba esa escena, como si el mundo se hubiera apagado y quedara únicamente ese momento. Entonces recordé el sueño, recordé al niño corriendo y el choque, recordé el grito de dolor, y recordé la palabra recuerda. Sin pensarlo, les grité que se detuvieran, les dije que tuvieran cuidado, que no avanzaran. Mi voz salió desesperada, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. En ese mismo instante, un niño pasó corriendo frente a ellos, igual que en el sueño, pero esta vez no los golpeó, porque lograron frenar justo a tiempo. Los 3 me miraron, no parecían asustados, sino sorprendidos. Uno de los hombres levantó la mano en señal de agradecimiento y me dijo, gracias. En ese momento mi visión volvió a la normalidad. El parque acuático regresó, la gente apareció otra vez, los sonidos volvieron, y yo quedé parado ahí, temblando, sin entender lo que acababa de ocurrir. No supe qué decirle a mi familia. Intenté explicarles lo que había pasado,
lo del sueño y lo que acababa de ver, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba exagerando o que había confundido las cosas. Para ellos solo había sido una coincidencia. Para mí fue algo imposible de ignorar. Hasta hoy no tengo idea de por qué ocurrió. No sé por qué soñé con esas personas antes de conocerlas. No sé por qué mi mente me mostró exactamente lo que iba a pasar meses después. No sé por qué mi visión se oscureció como si el mundo se apagara solo para mostrarme esa escena. A veces pienso que fue una premonición. Otras veces creo que fue un error extraño del tiempo, como si ese momento se hubiera adelantado en mi mente antes de suceder en la realidad. Y hay días en los que me pregunto si todos tenemos ese tipo de sueños alguna vez, pero no siempre se cumplen. Lo único que sé es que soñé algo que después vi con mis propios ojos, y que, por una razón que no comprendo, pude evitar que pasara tal como había ocurrido en el sueño. Desde entonces, cada vez que tengo un sueño muy claro o muy específico, no lo tomo a la ligera, porque aprendí que a veces lo que vemos dormidos puede estar esperando a suceder cuando estamos despiertos. Hace varios años, nuestra familia atravesó uno de los periodos más difíciles y al mismo tiempo más esperanzadores de nuestras vidas. Mi hijo había pasado gran parte de su infancia luchando contra una enfermedad cardíaca grave. Desde muy pequeño conoció hospitales, estudios médicos y largas estancias en salas de espera. Su cuerpo era frágil y cada día era una batalla silenciosa para mantenerse estable. Los médicos fueron claros desde el principio. Tarde o temprano necesitaría un trasplante de corazón si quería tener una verdadera oportunidad de vivir una vida normal. Esperar un donante fue un proceso angustiante. Cada llamada telefónica nos hacía temblar. Cada noche era una mezcla de miedo y esperanza. Vivíamos con la idea constante de que su vida dependía de algo que no podíamos controlar. Cuando finalmente llegó la noticia de que había un corazón compatible, sentí que el mundo se detenía por un segundo. Era su segunda oportunidad de vida, un regalo inmenso que siempre agradeceré, aunque sabíamos que ese milagro también significaba la pérdida de alguien más. La cirugía fue larga y tensa. Pasamos horas interminables en el hospital sin poder pensar en otra cosa que no fuera que todo saliera bien. Cuando los médicos nos dijeron que el trasplante había sido un éxito, lloramos como nunca antes. Sin embargo, después de la operación, mi hijo permaneció en coma durante 2 días. Fueron las horas más largas que recuerdo. Lo mirábamos conectado a máquinas, respirando con ayuda, esperando una señal de que su cuerpo aceptara el nuevo corazón. Cuando finalmente despertó, su mirada era distinta. No parecía desorientado ni confundido como esperábamos. Al contrario, se veía tranquilo, como si hubiera regresado de un lugar lejano. Al poco rato de estar consciente, nos dijo algo que nos dejó sin palabras. Con voz suave, como si relatara algo muy normal, nos contó que una niña pequeña le había dado su corazón. Nos dijo que ella se había presentado, que le tomó la mano y que juntos habían observado cómo el cirujano sacaba su corazón enfermo y colocaba el de ella en su pecho. Describió la escena con detalles que nos resultaron imposibles de comprender. Hablaba del quirófano, de luces, de personas alrededor, como si hubiera estado despierto durante la cirugía. Luego nos habló de la niña. Dijo que ella le contó sobre su vida, que extrañaba mucho a su familia, pero que su abuelita la estaba cuidando ahora. Según sus palabras, ella estaba tranquila y en paz. Yo escuché todo eso tratando de mantener la calma. Pensé que era parte del proceso, que su mente había creado una historia para darle sentido a lo que estaba pasando. Los médicos nos habían advertido que después de una cirugía tan grande podían aparecer sueños extraños, visiones o recuerdos confusos. Así que, aunque lo que decía era conmovedor, lo atribuía a su imaginación, a su subconsciente intentando entender la experiencia. Con el paso del tiempo, él fue recuperándose. Volvió a caminar, a jugar, a respirar sin cansarse. Verlo correr por primera vez sin ahogarse fue uno de los momentos más felices de mi vida. La historia de la niña quedó como una anécdota curiosa que recordábamos de vez en cuando, sin darle un significado más profundo. Un año después, durante una revisión médica, recibimos información sobre el donante. No sabíamos casi nada, solo que era compatible y que el corazón había llegado en el momento justo. Pero ese día nos confirmaron algo que nos estremeció. El donante de mi hijo había sido una niña de 6 años que había fallecido por ahogamiento. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. La descripción coincidía demasiado con lo que mi hijo nos había contado al despertar. Una niña pequeña,
el corazón, la forma en que hablaba de estar cuidada por su abuela, todo encajaba de una manera inquietante. No fue solo la edad, fue la forma en que él habló de ella, como si realmente la hubiera conocido, como si hubiera existido un encuentro más allá de lo físico, en un lugar que no puedo nombrar. Recordé sus palabras, que ella estaba en paz, que ya no sufría, que había aceptado lo que había pasado, y entendí algo que me conmovió profundamente. Mientras nosotros llorábamos por la enfermedad de nuestro hijo, otra familia estaba viviendo la peor pérdida posible. Desde ese día, veo ese trasplante de una forma distinta. No solo fue una cirugía, fue un vínculo invisible entre dos vidas que jamás se conocieron en este mundo. Un acto de amor que permitió que mi hijo siguiera aquí. No sé si lo que él vio fue real, si fue un sueño o si su mente creó una historia para protegerlo del trauma. Pero hay algo que no puedo negar. Su relato apareció antes de que supiéramos cualquier detalle del donante. Y eso es lo que lo vuelve tan difícil de explicar. Hoy, cada vez que escucho el latido de su corazón, pienso en esa niña. Pienso en su familia, en su abuela, en todo lo que perdieron. Y también pienso en lo que dejaron atrás. Una oportunidad de vida para otro niño. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez fue un efecto de la anestesia o de su imaginación. O tal vez, en ese espacio entre la vida y la muerte, mi hijo realmente encontró a quien le regaló su corazón. Nunca sabré la verdad, pero sí sé algo con certeza. Ese corazón no solo le devolvió la vida, también nos dejó una historia que nos recuerda que incluso en la tragedia más profunda puede existir un acto de amor capaz de trascenderlo todo. En uno de esos sueños recuerdo con claridad que iba volando sobre un campo de maíz. Las plantas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, formando un mar verde que se movía con el viento. A lo lejos apareció una granja. La casa era grande, de color rojo intenso, y detrás de ella se alzaba un árbol enorme, con ramas tan gruesas que parecían brazos extendidos hacia el cielo. Yo descendí poco a poco y aterricé directamente en ese árbol, como si supiera exactamente dónde debía llegar. Me sujeté de una de las ramas y comencé a bajar con cuidado. Cuando por fin toqué el suelo, frente a mí aparecieron dos niños y un hombre adulto. No recuerdo sus rostros con precisión ni lo que dijeron. La escena es borrosa después de ese punto, como si el sueño se hubiera desvanecido lentamente. Lo único que quedó grabado con total claridad en mi mente fue la casa, su color rojo, su forma, el árbol gigantesco y el campo de maíz alrededor. Con el paso del tiempo dejé de pensar en ese sueño. Se convirtió en uno de esos recuerdos extraños que uno guarda sin darle mayor importancia. 5 años después, mi vida era completamente distinta. Me había unido al ejército y me asignaron a una base en una región de Canadá que jamás había visitado antes. Todo era nuevo para mí, los caminos, los pueblos, los paisajes. Un día, algunos amigos y yo decidimos salir a un pueblo cercano para comer. Íbamos manejando tranquilamente por la carretera cuando, de pronto, algo llamó mi atención. A un costado del camino, entre campos abiertos, vi una casa que me provocó una sensación inmediata de reconocimiento. Sentí un golpe en el pecho, como si algo se hubiera despertado dentro de mí. Era una casa roja, con un enorme árbol detrás y un campo de maíz alrededor. Les pedí a mis amigos que se detuvieran. Bajé del auto sin decir nada y me quedé mirando la casa. Cada detalle coincidía con el sueño que había tenido años atrás. El tamaño del árbol, la forma de la casa, la disposición del terreno. No era parecida, era la misma. Me quedé inmóvil tratando de recordar si alguna vez había estado en ese lugar en la vida real. Revisé mi memoria una y otra vez, buscando algún viaje olvidado, alguna razón lógica, pero no había ninguna. Nunca antes había estado en esa parte del país. No conocía ese pueblo, ni esa carretera, ni esa granja. Mis amigos se rieron un poco de mi reacción y me dijeron que, si estaba tan seguro, fuera a tocar la puerta. Me animaron, medio en broma, medio en serio, pero no pude hacerlo. Algo dentro de mí me detuvo. No era miedo exactamente, sino una sensación extraña, como si cruzar ese límite fuera a cambiar algo que no entendía. Volvimos al auto y seguimos nuestro camino, pero yo no dejaba de mirar por el espejo retrovisor hasta que la casa desapareció de mi vista. Desde ese día, esa imagen se quedó conmigo. Han pasado años y todavía pienso en esa casa. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera bajado del auto y tocado la puerta.
si los niños y el hombre del sueño habrían estado ahí, o si no habría pasado absolutamente nada. Una vez, hablando de esto con mi hermano, me dijo algo que me dejó inquieto. Me comentó, medio en broma, medio en serio: tal vez si tocas la puerta, quien te abra sea una versión más vieja de ti mismo. Esa idea se me quedó grabada, no sé por qué, pero desde entonces la historia me parece todavía más extraña. No sé si fue una coincidencia imposible, si mi mente construyó ese recuerdo con los años, o si realmente vi ese lugar antes de conocerlo. No puedo probar nada. Solo sé que soñé con una casa que nunca había visto, y que años después la encontré exactamente igual. Tal vez fue un simple sueño que se cumplió por casualidad, o tal vez fue una especie de recuerdo adelantado, una imagen de un lugar que todavía no había visitado. A veces pienso que el tiempo no siempre va en una sola dirección, y que nuestra mente puede asomarse a lugares y momentos que aún no nos corresponden. Lo único seguro es que esa casa sigue ahí, en algún punto de Canadá, y yo sigo sin saber qué habría pasado si ese día hubiera caminado hasta la puerta y tocado. Porque hay preguntas que uno prefiere dejar sin respuesta, por miedo a descubrir que la realidad puede ser mucho más extraña de lo que creemos. Esto ocurrió en el año 2006, cuando yo llevaba alrededor de 5 años de casada y atravesaba uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi esposo y yo llevábamos mucho tiempo intentando tener un hijo, pero no lo lográbamos. Cada mes era una montaña rusa de emociones, esperanza, ansiedad, decepción. Había días en los que ese deseo se volvía tan pesado que me costaba incluso hablar del tema sin romper en llanto. Sentía que mi cuerpo me estaba fallando y que el tiempo avanzaba sin darme lo que tanto anhelaba. Vivíamos en un vecindario mayormente afroamericano y como no teníamos lavadora propia, íbamos cada semana a la misma lavandería automática cercana a nuestra casa. Era un lugar sencillo, con máquinas viejas y el sonido constante del agua girando. Siempre veíamos a las mismas personas, vecinos, familias, adultos mayores. Nada cambiaba, todo era rutinario y predecible. Ese día en particular parecía uno más, sin nada especial. Mi esposo salió un momento para regresar a casa por algo que había olvidado, y yo me quedé sola cargando las lavadoras. Estaba concentrada en separar la ropa cuando, de pronto, un hombre se me acercó. No lo había visto nunca antes. A simple vista parecía una persona sin hogar. Tenía el cabello desordenado, la ropa sucia y gastada. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un verde intenso, un verde esmeralda que contrastaba de una forma casi irreal con su aspecto descuidado. Además, había algo en su presencia que no puedo explicar bien. Transmitía una energía extraña, una mezcla de paz, ternura y calma. Sin rodeos me dijo: «Hola, ¿estás embarazada? Tengo una especie de don, puedo oler a los bebés cuando una mujer está embarazada». En ese instante sentí una mezcla de enojo y tristeza. Para mí, ese tema era extremadamente sensible. Había llorado tantas veces por no poder concebir que escuchar esa pregunta me dolió como una herida abierta. Pensé que era una burla o una locura. Traté de ahuyentarlo con un gesto, incómoda y molesta, pero él no se rió ni insistió de manera agresiva. Solo repitió con tranquilidad: «Yo huelo bebés a tu alrededor», y luego se dio la vuelta y se alejó. Cuando mi esposo regresó, yo estaba nerviosa y alterada. Le conté lo ocurrido entre risas forzadas, llamando al hombre el loco de la lavandería. Esperaba que él se riera conmigo, como solía hacerlo siempre, pero no respondió. No hubo risa, ni comentario, ni burla. Eso me desconcertó. Lo miré, y con un tono serio que pocas veces usaba, me dijo: «Tú no sabes a quién envía Dios para darte un mensaje. No deberías burlarte de alguien solo porque parece un vagabundo». Esas palabras me atravesaron por dentro. Sentí vergüenza por haber juzgado tan rápido a ese hombre, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza empezó a encenderse en mi pecho. Me eché a llorar ahí mismo, sin poder contenerme. No sabía por qué, pero sentía que algo importante había pasado, como si ese encuentro no hubiera sido casualidad. Pasaron unas semanas y, contra todo pronóstico, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente el momento en que vi el resultado positivo. Me quedé mirando la prueba durante varios segundos, sin poder respirar bien. Lloré, reí, me senté en la cama sin saber qué hacer. Después de tantos intentos fallidos, por fin había sucedido. Lo primero que pensé fue en aquel hombre de la lavandería. Empecé a buscarlo.
Volví al mismo lugar a la misma hora durante semanas. Pregunté a algunas personas si lo habían visto. Nadie lo conocía, nadie recordaba haberlo visto antes, nunca volvió a aparecer. Con el tiempo nació mi hija, creció sana, fuerte, llena de vida. Hoy ya tiene 18 años y es todo lo que alguna vez soñé y más. Es inteligente, sensible, alegre. Cada vez que la miro, recuerdo aquel día en la lavandería y esa frase tan extraña: huelo bebés a tu alrededor. No sé quién era ese hombre realmente. No sé si era solo una persona sin hogar con una percepción extraña, si fue una coincidencia imposible o si realmente fue algo más. Pero para mí, ese encuentro cambió mi vida. No por lo que dijo, sino por lo que provocó en mí. Fe, esperanza y una lección profunda sobre no juzgar por las apariencias. Con los años he llegado a pensar que tal vez fue un ángel disfrazado de vagabundo, o tal vez fue simplemente alguien que, sin saberlo, sembró una certeza en mi corazón justo cuando más lo necesitaba. Lo único que sé es que apareció de la nada, dijo una frase que parecía absurda y desapareció para siempre. Y cada vez que miro a mi hija, no puedo evitar pensar que, de alguna manera, aquel hombre ya sabía que ella venía en camino. Como si por un instante el futuro se hubiera asomado en medio de una lavandería común y corriente a través de unos ojos verdes imposibles de olvidar. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.